días, soy el profesor Esteban. Hoy es un día miércoles 13 de abril del año gregoriano 2022. La clase de hoy para esta asignatura, que es Literatura Hispanoamericana B, la estamos dedicando a que Jorge Luis Borges, un autor que tiene unas particularidades que lo resaltan, que viene especial, y muchas anécdotas, muchos estudios. Aquí en Brasil es un autor que bien estudiado, bien leído, bien traducido, traducen, tiene y yo tengo también la supuesta obra completa que fueron lanzadas ya bastantes años atrás. Yo lo compré creo que en Argentina una vez que fui a uno de los congresos, y creo que en Argentina siempre voy a congresos a trabajo, ¿no? Y bueno, compré ese en español y después está traducida esa obra en portugués también. La cuestión es que Borges escribió mucho, prólogos de libros, para revistas y tal. Entonces hay mucho más material que no está dentro de esas supuestas obras completas, pero lo principal está ahí, lo que él escribió, publicó, la mayoría que está ahí, y faltan, hay unas ediciones, digamos, de extra, fuera de esa, que están tomando, no sé cómo está ese trabajo, y recuperando, por ejemplo, los prólogos. Él escribió prólogos para muchas obras, y ahí es interesante porque uno conoce un poco más del autor, no solo de la ficción, sino como él ve también su arte creadora, la de él y la del otro también. Pero claro que siempre cuando un autor escribe sobre la obra de otro autor, uno ve más, la verdad, a veces ve más el autor que está escribiendo y no de quién está escribiendo. Nosotros que estudiamos teoría y crítica literaria, aprendemos, en principio aprendemos a hacer esa distancia. O sea, cuando yo analizo una obra, tengo que analizar la obra y no tengo que analizarme a mí. Eso es común, muy común, ¿ya? He visto con relación a la obra de hoy, ya vi algunas cosas así que son extrañísimas, ¿no? Y hay algunos detalles que ya anuncian, ¿no? Uno ya sospecha. Cuando la persona, una de ellas es la escrita, ¿no? La persona tiene que saber escribir, tiene que tener dominio de la lengua que está escribiendo, sea en portugués, sea en español o la lengua que sea. La persona tiene que tener dominio de la lengua. Por eso tiene una característica, es que, bueno, si yo leo la primera frase y está mal escrita, ¿para qué voy a continuar leyendo? Porque hay problemas, o sea, nadie nace escribiendo y no es fácil, ¿no? Escribir de verdad, o sea, lo que tú piensas, es ponerlo en palabras escritas. Eso no es fácil, pero para nosotros que somos profesores de letras, tenemos que saber, o sea, así como también nadie nace dirigiendo un coche, pero si yo soy el conductor de un autobús, tengo que saber conducir. ¿Cómo voy a ser conductor de un autobús y no saber conducir? Y decir, no, porque conducir un autobús es difícil, no es fácil. Eso no se acepta eso. Si el profesor de letras no sabe escribir, ¿qué va a saber? Entonces, igual como el conductor del autobús tiene que saber conducir. No puede, por más que sea difícil. Bueno, y lo que sea, el piloto de avión es mucho más difícil, también tiene que saber, o sea, cada uno tiene que saber sus cosas. Y bueno, una de las características, y eso es interesante, por eso que lo refuerzo, una de las características para identificar trabajos, si vale la pena o no leerlo, es la escrita. Si están mal escritos, si empieza a escribir con palabras o con conceptos que no se entienden, ya uno ya sospecha, entonces querer estudiar literatura y hablando de cultura, uno ya sospecha de que
la persona tal vez no conozca literatura, entonces por ahí busca otros refugios, ¿no? Entonces voy a hablar de cultura que ahí, para que nadie perciba que no entiendo mucho de literatura. Eso es común, ¿ya? Es común. Pero repito, no, para nosotros no puede ser eso, ¿no? No podemos aceptar eso. Y ya, entonces, ayer, la clase de ayer que participó, trabajamos con literatura y cine, ¿no? Y yo le decía, hay que tomar cuidado, porque una cosa es trabajar la narrativa en el cine de una obra literaria, ¿no? Y habiendo leído ya primero la obra literaria, ¿no? Eso ya, principalmente en un curso de letras como este, o letras extranjeras, ¿no? Más específicamente como el nuestro, pero no confundir, o sea, no vamos a trabajar, pensar que vamos a pasar una película y ahí está bien, estamos dando clase. No, ¿verdad? Porque a no ser que nosotros seamos especialistas en cine y que el curso sea de cine, ¿ya? Y bueno, y ahí no va a ser solo la película, va a haber todo un estudio sobre eso, así como nosotros vemos, por ejemplo, el cuento de hoy y vamos a hacer un estudio sobre el cuento de hoy. No es solamente pasarle el audio o pasarle un video que narra el cuento, un cuento cualquiera, o de Masum, por ejemplo, el de hoy, no es así. Entonces, no podemos confundir, porque hay profesores que, el mismo caso, ¿no? Del anterior, que no saben qué hacer en una clase de literatura porque no estudiaron bien lo que es literatura, entonces deciden pasar una película, ya, entonces les pasa la película. Hoy, por ejemplo, en la clase de hoy, en Masum, el cuento fue llevado, lo filmaron, ¿no? Yo los compartí con ustedes. Hay varios cortometrajes. Hay el más que yo conozco más tiempo y que es muy bien logrado, es el que yo les indiqué. Incluso dura casi una hora, ¿no? En cuanto el cuento lo leemos la mitad del tiempo, ¿no? Pero está bien logrado esa hora. Pero ese es un complemento, ¿no? En la clase. Yo no puedo dar la película o mismo que sea un corta en lugar de la literatura. O sea, de poder puedo, ¿no? Pero no voy a estar dando clases de literatura, entonces no nos confundamos. Y específicamente, volviendo a la cuestión de escribir bien, tenemos que escribir bien, ¿eh? Estaba leyendo, por ejemplo, ayer seleccioné y hoy temprano estaba leyendo un artículo que habla sobre el cuento de Masum y también sobre otro cuento que está en el Drive. Es un cuento de un escritor contemporáneo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, en teoría, trabaja con teoría literaria y es autor, escribe cuentos también. El nombre de él es Martín Cohen, Eric Gregg, que sería el nombre de un nórdico, que es marinero, y pasa por Buenos Aires y se conoce, tiene unos momentos con una prostituta que lo besa. Y es extraño, ¿no? Que una prostituta le dé un beso en la boca a su cliente, ¿no? Y él eso lo marca y se queda, después la quiere rever, aparentemente se enamora de esta chica, y en vez de volver al barco, se queda buscándola en Buenos Aires y la busca y nunca la encuentra, no está en ninguna parte, es como si no existiese, ¿ya? Y después al final va deduciendo las cosas de que tal vez solo por un acaso estaba ahí ese día, tal vez porque era un poco diferente, entonces tal vez trabaje en otra zona y no normalmente la zona portuaria, y sí que se dedica a su profesión en un lugar más selecto, ¿no? Y va analizando y claro, ya, las relaciones van quedando claras, y el autor que tiene entrevistas en YouTube y lo pueden buscar por el nombre, también él nos dice lo que él hizo fue a partir del cuento de Borges. Eso en literatura ya ha ocurrido, ¿no? Tomar esa actitud, esa idea, no es original, ya existe, se hace, hay muchos casos en literatura, tomar a partir de un cuento o de una obra,
Por ejemplo, Ulises, el cuento de la obra de Ulises de Homero, supuestamente de Homero. Ya hubo en el siglo XX bueno, existe la reescritura, ¿no? A partir de Ulises se reescriben otras cosas, pero hubo un autor, ahora no recuerdo el nombre, que escribió el viaje del hijo de Ulises. Ulises tenía un hijo, ¿no? Que nace cuando él sale y vuelve y ahí ya está grande, ¿no? Porque se demoró 20 años en volver, ¿no? 10 de guerra y 10 para volver. Ya está un joven ya. Bueno, y este autor del siglo XX escribe la vida de Ícaro, creo que se llama, no recuerdo cómo se llama, el hijo de Ulises, y es que lo que el hijo de Ulises decide hacer el mismo viaje que hizo su padre. Entonces repite el viaje para pasar por los mismos lugares por donde pasó su padre, que claro, su padre Ulises le contó por dónde había pasado y tal, y él hace ese viaje. Entonces, a partir de una obra ya conocida, viene otro autor y le da una continuidad, ¿no? O a veces también Romeo y Julieta, ¿no? Es contado por Romeo, ¿no? La historia, conocemos Romeo y Julieta por la historia por ello, ¿no? Y hay obras que cuentan por el otro lado, ¿no? Porque no sé si ustedes conocen, los Romeo y Julieta es que ellos son tienen de familias rivales, ¿no? Entonces se cuenta de un lado y un autor vino y contó la historia desde el otro lado. Hay otro ¿cómo se llama? Robinson Crusoe, creo que es, ese que se pierde, naufragia en el Pacífico y cae en una isla, ¿no? Y pasa ahí en un libro más juvenil, ¿no? Bueno, los jóvenes lo leen más, o lo leían, ¿no? En mi tiempo infanto juvenil, y son las historias de este hombre, Robinson Crusoe, que cae en la isla y se queda ahí sobreviviendo, ¿no? En la isla, y conoce a un indígena y lo toma medio como esclavo, medio como su sirviente, y bueno, y es con la persona que se relaciona ahí, y va contando la historia, ¿no? De Robinson Crusoe, que tal vez probablemente ustedes la conozcan. Hay otro libro, vino otro autor y cuenta la misma historia, supuestamente la misma historia, pero ¿quién cuenta la historia? ¿Quién es el protagonista? Es este nativo, que empieza a vivir con Robinson Crusoe. Le da, como lo encuentra un día viernes, lo llama de viernes. En portugués se llama sexta-feira. Y el libro es en portugués, que yo lo tengo. La verdad lo tengo en francés, con un prólogo de Gilles Deleuze. Y bueno, en portugués se llama Sexta-feira o Los Limbos do Pacífico. Entonces cuenta la historia a partir del otro, ¿ya? Y aquí, bueno, todo eso para mostrarles que es usual, eso ocurre, ¿no? Y así como a veces dicen, no, porque esta es una historia en la que, volviendo a la crítica que quería hacer, ¿no? de una persona que escribe supuestamente una crítica hablando tanto de Emma Sung, ¿no? Como de la obra de este otro autor contemporáneo, ¿no? Que se llama la obra, ¿no? Eric Gregg, el nombre del marinero, ¿no? Y cuenta la historia a partir del marinero, ¿no? Y en cuanto que Borges cuenta la historia de la chica, ¿no? De Emma, el autor Martín Cohn cuenta la historia a partir del marinero, de Eric Gregg, ¿no? Estaba leyendo una crítica y dice que no, porque el cuento de Emma Sung, Borges lo dijo en una entrevista que tomó como base hechos reales. O sea, ahí uno ya le llama la atención de cómo una persona que está haciendo una crítica de una obra de Borges va a decir que tomó como base hechos reales. Ustedes todos saben que todos los hechos
son reales. No existe hecho que no sean reales. Entonces son cosas así como subir para arriba, bajar para abajo. Son cosas que no las personas pueden decirlas, pero no una persona que está haciendo una crítica de la obra de Borges. Ahí tú ves que si no sabe escribir, entonces, ¿qué crítica literaria va a ser una persona que no sabe escribir? Bueno, y de hecho, empieza a escribir, habla unas cosas así, hasta interesantes inicialmente. Empieza por el cuento, por el segundo cuento, ¿no? del marinero, y después llega y se ve que, bueno, descubrimos que está hablando, la verdad, el marinero que fue el que tuvo las relaciones con Emma Sun. Y ahí él viene, esta persona viene y ya empieza a decir, no, porque esto es el marinero la queda buscando porque siente una falta. Y eso lo explica Lacan y empieza a hablar, claro, ella que no sabe escribir, ¿ya? No sabe escribir español, no va a dar una clase sobre Lacan, sobre psicoanálisis, y va a interpretar psicoanalíticamente lo que está pasando aquí en el cuento. O sea, ahí ya hay un delirio, ¿no? Ya es un delirio. ¿Ya? Y claro, una persona que no sabe escribir, querer explicarnos el psicoanálisis, quiere hacer un análisis de un personaje, o sea, son delirios, no existe eso. ¿Ya? Así que como todo hecho es real, si tú dices hecho real, te está denunciando, ¿no? Así también el psicoanálisis, por más si tú crees o no, puedes no creer, porque hasta ahora gran parte de lo que se habla del psicoanálisis no fue probado científicamente, ¿no? Entonces, mismo que tú sigas, que crees que tiene una validad, todos saben de que se puede hacer un trabajo de psicoanálisis con personas y no con personajes, porque los personajes no tienen son personajes creados por el autor, ¿ya? Entonces no nos podemos confundir, ¿ya? Son personas y nosotros no podemos tener eso. O sea, nosotros, profesores de letras y que estudiamos literatura, porque si una persona que nunca estudió literatura, bueno, va, pero porque una persona que sabe leer puede leer el cuento y entenderlo a su manera, pero un profesor no, ¿no? Es diferente. ¿Ya? Tenemos que analizarlo, tenemos que entenderlo, tenemos que saber la lengua, entenderlo y analizarlo a partir de criterios literarios. ¿Ya? No podemos decir cualquier cosa. ¿Ya? Y bueno, y ahí vienen las interpretaciones que cambian, ¿eh? Hay interpretaciones e interpretaciones, ¿eh? Van cambiando, pero desde que tomemos como base criterios literarios, bueno, la literatura se presta para eso, ¿no? No son abiertas, ¿eh? Una de las características de la fábula, de la ficción, es que son relatos abiertos, ¿eh? A veces quedan dudas, no se dice todo, no conocemos todo, ¿eh? La semana pasada vimos el túnel, ¿eh? De Ernesto Sábato, ¿se acuerdan? También llegué a eso porque son contemporáneos también, ¿eh? Del siglo XX, y en Argentina se deslumbraron un poco con el psicoanálisis y creían unos personajes que podrían ir por ahí, pero son personajes, entonces nosotros no podemos analizarlos como si fuesen pacientes y nosotros fuésemos psiquiatras o psicólogos o psicoanalistas. Eso no, nosotros somos profesores de literatura y es una obra literaria, entonces lo vamos a estudiar como obra literaria, ¿ya? Y en el caso del túnel, claro, está claro, o sea, hay una persona que no estudia, la primera tendencia es, claro, hubo la semana pasada, claro, dijeron, no, porque tiene un problema de, no sé, no me acuerdo, de estrés, algo. Sí, nosotros no sabemos eso, lo que nosotros sabemos es lo que está ahí escrito, ¿ya? Y claro, y que el personaje no tiene un comportamiento así, lo que llamaríamos habitual de la mayoría de las personas, eso está claro, ¿no? Está claro que es una persona sola,
que tiene problemas de comunicación. Ahí vamos analizando los problemas, pero no tenemos que intentar ir para el lado del psicoanálisis, de la psicología o de la psiquiatría. Tenemos que ver, porque eso es común, la obra literaria está hablando de nosotros, ¿ya? Entonces, lo que está hablando es que en ese periodo, en Argentina, había problema, y principalmente en las ciudades grandes, el problema de la falta de comunicación, de la falta de las personas no se comunicaban, no se entendían, de un vacío. Entonces, esas características que estamos viendo supuestamente en una persona, podríamos decir, enferma, que tiene algunos problemas ahí comportamentales, en la verdad tenemos que interpretarlo como es metafóricamente, podríamos decir, está representando a la sociedad argentina, tal vez más específicamente de Buenos Aires, de ese periodo, y que tenía ese problema, el problema de la maternidad, que es la maternidad, y el problema de estar solo, de estar esperando por alguien, de querer tener a alguien, de esperar que alguien nos entienda, ¿ya? Entonces es por ahí y que tenemos que ir, y no por el lado psicoanalítico o no por el lado psiquiátrico, no. Entonces vamos a internar. Si ustedes vieron la película, que yo les dije, no les recomiendo la película porque es otra cosa, la película va por ese lado, ¿no? Son unos médicos que se quedan analizando porque este hombre está enfermo. Y ahí descubren también que el diario de la mujer, y la mujer empieza a contar unas cosas. Eso es otra historia, no es el túnel, es otra historia. Así como el cuento Eric Grieg de Martín Cohen es otra historia, a partir de Masung, pero es otra historia, ¿ya? Entonces podemos hasta hacer un trabajo comparando uno con el otro, y sería interesante, ya les digo eso. Y más interesante es que hoy por la mañana seguí preocupado con eso. Yo no conocía ese segundo cuento, lo descubrí ayer. A pesar que ya había oído hablar, pero no lo había leído, ¿ya? Cuando digo así, lo descubrí es porque lo leí, y lo leí, ¿no? Como profesor. Es bien interesante. Y ahí hoy fui a buscar más material, y hay un tercer cuento, ¿ya? Que fue por otro argentino más reciente, en que cuenta no lo he leído, yo solo leí que existen, y cuenta la historia del hijo. Entonces Emma Zung habría quedado embarazada y tiene un hijo, Samuel Zung, el autor se llama Ignacio Molina, Samuel Zung es una continuación de Emma Zung, el gran cuento de Jorge Luis Borges que se pasa en 1922, pero fue publicado por la primera vez en la revista Sur. ¿Recuerda la revista Sur? ¿Ya? Que la organizaba la hermana de Silvino Campo. Lo publica en la revista Sur en 1948, y después aparece este cuento en el libro El Aleph, uno de los libros más conocidos, creo que de Jorge Luis Borges. Aparece el cuento Emma Zung. Este tercer cuento, que es el hijo, supuestamente el hijo, no lo he leído, pero para que vean que la cosa va creciendo, ¿no? Como Borges, claro, escribir un libro que es a continuación, un cuento que es continuación de otro cuento famoso de Borges, te da más, también es una estrategia de marketing, que tú puedes analizar, ¿ya?